Lectura del libro El conflicto de los siglos de Helena Harmon de White, capítulo 9. Se enciende una luz en Suiza. En la elección de los instrumentos que sirvieron para reformar la Iglesia, se nota el mismo plan divino que en la de plantar la Iglesia. El Maestro Celestial pasó por alto a los grandes de la tierra, a los que tenían títulos y riquezas, quienes estaban acostumbrados a recibir alabanzas y homenajes como líderes de la gente. Eran tan orgullosos y autosuficientes en su jactanciosa superioridad que no habrían podido amoldarse para simpatizar con sus semejantes ni convertirse en colaboradores del humilde Nazareno. Fue a los indoctos y rudos pecadores de Galilea a quienes él dirigió su llamamiento. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Esos discípulos fueron humildes y enseñables. Cuanto menos habían sido influenciados por las falsas doctrinas de su tiempo, tanto más exitosamente podía Cristo instruirlos y entrenarlos para su servicio. Y así fue en los días de la Gran Reforma. Los principales reformadores fueron hombres de vida humilde, más libres que sus coetáneos del orgullo de casta y de la influencia del fanatismo y las intrigas cleriales. El plan de Dios es emplear instrumentos humildes para obtener grandes resultados. Entonces la gloria no se tributa a los hombres, sino a quien obra a través de ellos el querer y el hacer según su buena voluntad. Pocas semanas después que naciera Lutero, en la cabaña de un minero de Sajonia, nació Ulrico Zwinglio, en la choza de un pastor de los Alpes. El entorno que rodeó a Zwinglio en su niñez y su primera educación contribuyeron a prepararlo para su misión futura. Criado en medio de escenas de impotencia, belleza y asombrosa sublimidad naturales, desde temprano su mente quedó impresionada por un sentido de la grandeza, el poder de la majestad de Dios, la historia de las hazañas logradas sobre sus montes natales inflamó sus aspiraciones juveniles. Junto a su piadosa abuela, oyó los pocos relatos bíblicos que ella espigara entre las leyendas y tradiciones de la Iglesia. Con el verdadero interés oía él hablar de los grandes hechos de los patriarcas y los profetas, de los pastores que velaban sobre sus rebaños en los cerros de Palestina, donde los ángeles les hablaron del niño de Belén y del hombre del Calvario. Lo mismo que Juan Lutero, el padre de Zwinglio, deseaba dar una educación a su hijo, por lo cual éste dejó su valle natal a temprana edad. Su mente se desarrolló rápidamente y pronto resultó un problema donde encontrar profesores competentes para educarlo. A la edad de 13 años fue a Berna, que entonces poseía la más distinguida escuela de Suiza. Sin embargo, aquí surgió un peligro que amenazaba malograr lo que se esperaba de él. Los frailes hicieron esfuerzos muy resueltos para seducirlo a que entrara en un convento. Los monjes franciscanos y los dominicos rivalizaban por el favor popular.
Por tanto, se esmeraban para asegurarse dicho favor por medio del ostentoso adornado de sus templos. La pompa de sus ceremonias y la atracción de famosas reliquias e imágenes obradoras de milagros. Los dominicos de Berna vieron que si podían ganarse a este estudiante joven y talentoso, obtendrían ganancias y honra. Su tierna edad, sus dotes naturales de orador y escritor y su genio musical y poético serían de más efecto que su pompa y fausto para atraer a su gente a sus servicios e incrementar las rentas de su orden. Valiéndose de engaños, lisonjas, intentaron inducir a Zwinglio a que entrara en su convento. Cuando Lutero era estudiante, se encerró voluntariamente en una celda y se habría perdido para el mundo si la providencia de Dios no lo hubiese libertado. No se permitió a Zwinglio correr el mismo riesgo. Providencialmente su padre se enteró de los designios de los frailes y como no tenía intención de que su hijo siguiera la vida indigna y holgazana de los monjes, y viendo que su utilidad para el porvenir estaba en inminente peligro, le ordenó que regresara a su casa sin demora. El mandato fue obedecido, pero el joven no podía sentirse contento por mucho tiempo en su valle natal, y pronto volvió a sus estudios, estableciéndose después de algún tiempo en Basilea. Aquí fue donde Zwinglio oyó por primera vez del Evangelio de la gracia de Dios. Wyttenbach, profesor de idiomas antiguos, había sido llevado en su estudio del griego y el hebreo al conocimiento de las Escrituras, y por su medio la luz divina esparcía sus rayos en la mente de los estudiantes que recibían de él enseñanzas. Declaraba el catedrático que había una verdad más antigua y de valor infinitamente mayor que las teorías enseñadas por los escolásticos y los filósofos. Esa antigua verdad consistía en que la muerte de Cristo es el único rescate del pecador. Esas palabras fueron para Zwinglio como el primer rayo de luz que precede al amanecer. Pronto Zwinglio fue llamado de Basilea para entrar en lo que sería la obra de su vida. Su primer campo de acción fue una parroquia alpina, no muy distante de su valle natal. Un reformador de su tiempo narra que, habiendo recibido la ordenación sacerdotal, se aplicó con toda su alma a investigar la verdad divina, porque estaba bien enterado de cuánto deben saber aquellos a quienes se les está confiado el rebaño del Señor. A medida que escudriñaba las Escrituras, más claro le resultaba el contraste entre las verdades bíblicas y las herejías de Roma. Él se sometía a la Biblia como la palabra de Dios, la única regla suficiente e infalible. Veía que ella debía ser su propio intérprete. No se atrevía a tratar de explicar las Escrituras para sostener una teoría o doctrina preconcebida, sino que consideraba su deber aprender lo que es su enseñanza directa y evidente. Procuraba valerse de toda ayuda posible para obtener un entendimiento pleno y correcto de su significado, e invocaba la ayuda del Espíritu Santo, quien, declaraba él,
se lo revela a todos los que investigan con sinceridad y con oración. Zwinglio decía: las Escrituras vienen de Dios, no del hombre, y ese mismo Dios que brilla en ellas te hará entender que las palabras provienen de Dios. La palabra de Dios no puede errar. Brilla, se explica a sí misma, se autodescubre e ilumina el alma con toda salvación y gracia, y la consuela en Dios y la humilla, de modo que esa alma se anonade, incluso se niegue a sí misma y abrace a Dios. Zwinglio mismo había experimentado la verdad de estas palabras. Al hablar de su experiencia por ese tiempo, escribió más tarde: cuando comencé a consagrarme enteramente a las Santas Escrituras, la filosofía y la teología escolástica me suscitaban objeciones sin número. Al final llegué a esta conclusión: debes dejar a un lado todas esas mentiras y aprender el significado de Dios, que emana en toda su pureza y de su propia sencilla palabra. Desde entonces comencé a pedir a Dios por su luz, y las Escrituras comenzaron a ser mucho más fáciles para mí. Zwinglio no había recibido de Lutero la doctrina que predicaba. Era la doctrina de Cristo. El reformador suizo decía: si Lutero predica a Cristo, hace lo que yo hago. Los que por su medio han sido guiados a Cristo son más que los conducidos por mí. Pero no importa, yo no llevaré otro nombre que el de Cristo, de quien soy soldado, y Él es mi único jefe. Jamás he escrito una sola palabra a Lutero, ni Lutero a mí. ¿Y por qué? Para que viese de qué modo el Espíritu de Dios está de acuerdo consigo mismo, ya que ambos, sin ponernos de acuerdo entre nosotros, enseñamos la doctrina de Cristo con tanta uniformidad. En 1516, Zwinglio fue llamado a predicar regularmente en el convento de Einsiedeln. Aquí iba a ver más de cerca las corrupciones de Roma e iba a ejercer como reformador una influencia que se dejaría sentir más allá de sus Alpes natales. Entre los principales atractivos de Einsiedeln había una imagen de la Virgen y de la que decía que tenía el poder de obrar milagros. Sobre la puerta del convento estaba grabada esta inscripción: aquí se consigue remisión plenaria de todos los pecados. En todo tiempo los peregrinos venían al santuario de la Virgen, pero en el día de la gran fiesta anual de su consagración acudían multitudes de toda Suiza y hasta de Francia y Alemania. Zwinglio, grandemente afligido al ver estas cosas, aprovechó la oportunidad para proclamar la libertad a través del Evangelio a esos esclavos de la superstición. Decía: no se imaginen que Dios está en este templo más que en cualquier otro lugar de la creación, sea cual fuere la comarca en que ustedes habiten. Dios los rodea y los oye. ¿Será acaso con obras muertas, largas peregrinaciones, ofrendas, imágenes e invocaciones a la Virgen o a los santos con lo que alcanzarán la gracia de Dios? ¿De qué sirve la abundancia de palabras que conforman nuestras oraciones? ¿Qué eficacia tiene una lustrosa capucha de fraile
una cabeza rapada, un hábito largo y ondeante o unas zapatillas bordadas de oro? Dios mira el corazón y nuestro corazón está lejos de Dios. Y añadía: Cristo, que se ofreció una vez en la cruz, es el sacrificio y la víctima, el que ha hecho satisfacción por los pecados de los creyentes para toda la eternidad. Muchos de los que le oían recibían con desagrado estas enseñanzas. Para ellos era un amargo chasco saber que su penoso viaje era absolutamente inútil. No podían comprender el perdón que se les ofrecía libremente a través de Cristo. Estaban satisfechos con el antiguo camino al cielo que Roma les había trazado. Rehuían la incertidumbre de buscar algo mejor. Era más fácil confiar la salvación de sus almas a los sacerdotes y al Papa que buscar la pureza de corazón. Pero otros recibieron con alegría las nuevas de la redención a través de Cristo. Las observancias impuestas por Roma no habían infundido paz a su alma y por fe aceptaron la sangre del Salvador como su propiciación. Estos regresaron a sus hogares para revelar a otros la luz preciosa que habían recibido. Así fue llevada la verdad de aldea en aldea, de ciudad en ciudad, y el número de peregrinos que iban al santuario de la Virgen disminuyó notablemente. Menguaron las ofrendas y en consecuencia el salario de Zwinglio, que era extraído de aquellas, pero se sentía gozoso al ver quebrantarse el poder del fanatismo y la superstición. Las autoridades de la iglesia no ignoraban la obra que Zwinglio estaba realizando, pero por el momento se abstuvieron de intervenir. Todavía abrigaban la esperanza de ganarlo para su causa y se esforzaban en conseguirlo por medio de agasajos. Entre tanto, la verdad iba ganando terreno en los corazones de la gente. Los trabajos de Zwinglio en Einsiedeln lo prepararon para una esfera de acción más amplia en la cual pronto iba a entrar. Pasados 3 años fue llamado a desempeñar el cargo de predicador en la Catedral de Zúrich. Por entonces era la ciudad más importante de la Confederación Suiza, y la influencia ejercida allí se haría sentir más ampliamente, pero los eclesiásticos que lo habían llamado a Zúrich, deseosos de evitar sus innovaciones, unánimemente procedieron a darle instrucciones acerca de sus deberes. Le dijeron: pondrás todo el empeño en recaudar las rentas de la catedral, sin descuidar siquiera las de menor cuantía. Exhortarás a los fieles desde el púlpito y desde el confesionario a que paguen todos los diezmos y las cuotas, y a que muestren con sus ofrendas su afecto por la iglesia. Procurarás multiplicar las rentas procedentes de los enfermos, las misas y en general de todo acto eclesiástico. Y agregaron a sus instrucciones: respecto a la administración de los sacramentos, la predicación y la vigilancia requerida para apacentar la grey, también son deberes del párroco. Pero para estas cosas puedes emplear un sustituto, sobre todo para la predicación.
Tú no debes administrar los sacramentos, sino a los más notables y solo después que te lo hayan pedido. Te está prohibido administrarlos sin distinción de personas. Zwingli oyó en silencio sus obligaciones y, en contestación, después de expresar su gratitud por el honor de haberlo llamado a tan importante puesto, procedió a explicar el plan de trabajo que se proponía adoptar. Dijo: la vida de Jesús ha estado demasiado tiempo oculta de la gente. Me propongo predicar sobre el Evangelio según Mateo, extraer solo de la fuente de la Escritura, sondear sus profundidades, comparar un pasaje con otro y buscar entendimiento por medio de constantes y ardientes oraciones. A la gloria de Dios, a la alabanza de su único Hijo, a la pura salvación de las almas y a su edificación en la fe verdadera, es a lo que consagraré mi ministerio. Aunque algunos de los eclesiásticos desaprobaron su plan y procuraron disuadirlo de adoptarlo, Zwingli se mantuvo firme. Declaró que no iba a introducir un método nuevo, sino el antiguo método empleado por la Iglesia en lo pasado y en tiempos de mayor pureza. Ya se había despertado interés en las verdades que él enseñaba, y la gente se reunía en gran número para oír su predicación. Entre sus oyentes estaban muchos que desde hacía tiempo habían dejado de asistir a los oficios. Zwingli indicó su ministerio abriendo los evangelios y leyendo y explicando a sus oyentes la inspirada narración de la vida, las enseñanzas y la muerte de Cristo. En Zúrich, como en Eisleben, presentó la palabra de Dios como la única autoridad infalible y la muerte de Cristo como el único sacrificio completo. Dijo: es a Cristo que deseo conducirlos, a Cristo, verdadera fuente de salvación. En torno del predicador se reunían multitudes de personas de todas las clases sociales, desde los estadistas y los eruditos hasta los artesanos y los campesinos. Escuchaban sus palabras con el más profundo interés. Él no proclamaba tan solo el ofrecimiento de una salvación gratuita, sino que denunciaba sin temor los males y las corrupciones de su tiempo. Muchos se regresaban de la catedral dando alabanzas a Dios. Decían: este es un predicador de la verdad. Él será nuestro Moisés para sacarnos de las tinieblas de Egipto. Pero por más que al principio su obra fue recibida con gran entusiasmo, después de un tiempo surgió la oposición. Los frailes se propusieron estorbar su obra y condenar sus enseñanzas. Muchos lo atacaron con burlas y sátiras. Otros le lanzaron insolencias y amenazas. Empero Zwingli lo soportaba todo con paciencia y decía: si deseamos ganar a los malos para Jesucristo, es necesario cerrar los ojos a muchas cosas. Por ese tiempo, un nuevo agente vino a dar impulso a la obra de la reforma. Un amigo de la fe reformada, residente en Basilea, envió a Zúrich a un tal Luciano con algunos de los escritos de Lutero. Ese amigo sugería que la venta de esos libros sería un poderoso auxiliar
para la difusión de la luz, le escribió a Zwinglio: cerciórese de que Luciano posee suficiente prudencia y habilidad. Si es así, mándenlo entre los suizos de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, y aún de casa en casa con los escritos de Lutero, y en particular con su exposición del Padre Nuestro, escrita para un laicado. Cuanto más conocidos sean, tantos más compradores hallarán. De este modo halló cabida la luz. Cuando Dios se dispone a quebrantar las cadenas de la ignorancia y la superstición, entonces es cuando Satanás trabaja con mayor poder para sujetar a los hombres en las tinieblas y apretar aún más las ataduras que los tienen sujetos. A medida que en diferentes partes del país surgían hombres que presentaban a la gente el perdón y la justificación por medio de la sangre de Cristo, Roma procedía con renovada energía a abrir su comercio por toda la cristiandad para ofrecer perdón a cambio de dinero. Cada pecado tenía su precio y se otorgaba a los hombres licencia para cometer crímenes con tal que el dinero mantuviese bien llena la tesorería de la iglesia. De modo que seguían adelante dos movimientos, uno que ofrecía el perdón de los pecados por dinero y el otro que ofrecía perdón por medio de Cristo. Roma, que daba permiso para pecar y hacía de esto un recurso para acrecentar sus rentas, los reformadores, que condenaban el pecado y señalaban a Cristo como la propiciación y el Redentor. En Alemania, la venta de indulgencias había sido encomendada a los dominicos y era dirigida por el infame Tetzel. En Suiza, el tráfico fue puesto en manos de los franciscanos. Bajo la dirección de un fraile italiano llamado Sansón, este ya había prestado buenos servicios a la iglesia y había reunido en Suiza y en Alemania grandes sumas de dinero para llenar la tesorería papal. Ahora cruzaba Suiza, atrayendo a grandes multitudes, despojando a los pobres campesinos de sus escasas ganancias y obteniendo ricas ofrendas entre los ricos. Pero la influencia de la Reforma hacía disminuir el tráfico de las indulgencias, aunque sin detenerlo del todo. Todavía estaba Zwinglio en Heisiden cuando Sansón, a poco de entrar en Suiza, se presentó con su mercadería en un cantón vecino. Enterándose de su misión, el reformador inmediatamente comenzó a oponérsele. No se encontraron frente a frente, pero fue tan completo el éxito de Zwinglio al exponer las pretensiones del fraile, que éste se vio obligado a dejar ese lugar y tomar otro rumbo. En Zúrich, Zwinglio predicó con ardor contra esos monjes traficantes del perdón, y cuando Sansón se acercó a dicha ciudad, le salió al encuentro un mensajero enviado por el consejo para ordenarle que no entrara. Aún así, logró introducirse por medio de una estratagema, pero lo despidieron sin que hubiese vendido un solo perdón, y no tardó en abandonar Suiza. La Reforma recibió un fuerte impulso con la aparición de la peste, o gran mortandad, que azotó a Suiza en el año 1519.
Al verse los hombres cara a cara con el destructor, se convencían de cuán vanos e inútiles eran los perdones que habían comprado poco antes, y ansiaban tener un fundamento más seguro para su fe. Zwinglio se contagió en Zúrich, se agravó de tal modo que se perdió toda esperanza de salvarlo, y pronto circuló por muchos lugares el rumor que había muerto. En esa hora de prueba su esperanza y valor no vacilaron, mientras con los ojos de la fe hacia la cruz del Calvario y confió en la propiciación absoluta de sus pecados. Cuando volvió a la vida después de haberse visto a las puertas de la muerte, se dispuso a predicar el Evangelio con más fervor que nunca antes, y sus palabras iban revestidas de nuevo poder. La gente dio la bienvenida con regocijo a su amado pastor, que volvía de los umbrales de la tumba. Ellos mismos habían tenido que atender a enfermos y moribundos y reconocían mejor que antes el valor del Evangelio. Zwinglio ya había alcanzado un entendimiento más claro de las verdades de este y experimentado más plenamente en sí mismo su poder regenerador. La caída del hombre y el plan de redención eran los temas en los que se espaciaba. Él decía: en Adán todos estamos muertos, hundidos en corrupción y condenación, pero Cristo nos ha ganado para nosotros una redención que no tiene fin. Su pasión es un sacrificio eterno y perpetuo, efectivo para sanar, satisface para siempre la justicia divina en favor de todos los que confían en ese sacrificio con fe firme e inconmovible. Y explicaba claramente: los hombres, por causa de la gracia de Cristo, no son libres para continuar en pecado. Donde hay fe en Dios, allí está Dios, y donde habita Dios existe un celo que induce a los hombres a las buenas obras. Tal era el interés por las predicaciones de Zwinglio que la catedral se llenaba materialmente con las multitudes de oyentes que acudían para oírlo. Poco a poco, a medida que podían soportarla, el predicador les exponía la verdad. Cuidaba de no introducir al principio puntos que los alarmasen y creasen prejuicios. Su obra era ganar sus corazones a las enseñanzas de Cristo, enternecerlos con su amor y hacerles tener siempre presente su ejemplo, y a medida que recibieran los principios del Evangelio, abandonarían inevitablemente sus creencias y prácticas supersticiosas. Paso a paso avanzaba la reforma en Zúrich. Alarmados los enemigos, se levantaron en oposición activa. Un año antes, el monje de Wittenberg había lanzado su no al Papa y al emperador en Worms, y ahora todo parecía indicar que también en Zúrich iba a haber oposición a las exigencias del Papa. Fueron dirigidos repetidos ataques contra Zwinglio. En los cantones papales, de vez en cuando, algunos discípulos del Evangelio eran entregados a la hoguera. Pero esto no bastaba. El que enseñaba la herejía debía ser silenciado. Por tanto, el obispo de Constanza envió 3 diputados al Consejo de Zúrich para acusar a Zwinglio de enseñar a la gente a violar las leyes de la Iglesia, con lo que trastornaba la paz y el buen orden de la sociedad. Insistía el obispo
en que si se menospreciaba la autoridad de la Iglesia, resultaría en una anarquía general. Zwingli replicó que por 4 años había estado predicando el Evangelio en Zúrich y la ciudad es más tranquila y pacífica que cualquier otra ciudad de la Confederación, y preguntó, por consiguiente, ¿no es el cristianismo la mejor salvaguardia para la seguridad general? Los diputados habían exhortado a los concejales a que continuaran en la iglesia, porque fuera de ella, decían, no hay salvación. Zwingli replicó, que esa acusación no os conmueva. El fundamento de la iglesia es la misma roca, el mismo Cristo, cuyo nombre dio a Pedro por haberlo confesado fielmente. En toda nación, el que cree con todo su corazón en el Señor Jesús es acepto por Dios. Esta es la verdadera iglesia, fuera de la cual donde nadie puede salvarse. Como resultado de la conferencia, uno de los diputados del obispo se convirtió a la fe reformada. El consejo se abstuvo de proceder contra Zwingli y Roma se preparó para un nuevo ataque. Cuando el reformador se vio amenazado por los complots de sus enemigos, exclamó, que vengan contra mí, yo los temo lo mismo que un peñasco escarpado teme las olas que se estrellan a sus pies. Los esfuerzos de los eclesiásticos solo fomentaron la causa que querían aniquilar. La verdad seguía esparciéndose en Alemania. Sus adherentes, abatidos por la desaparición de Lutero, cobraron nuevo aliento al notar los progresos del Evangelio en Suiza. A medida que la reforma se iba afianzando en Zúrich, se veía más claramente sus frutos en la supresión del vicio y en el predominio del orden y la armonía. Zwingli escribía, la paz tiene su habitación. En nuestro pueblo no hay disputas, ni hipocresías, ni envidias, ni escándalos. ¿De dónde puede venir tal unión sino del Señor y de nuestra doctrina, la cual nos colma con los frutos de la piedad y la paz? Las victorias obtenidas por la reforma indujeron a los romanistas a hacer esfuerzos más resueltos para destruirla. Al ver cuán poco habían logrado con la persecución para suprimir la obra de Lutero en Alemania, decidieron atacar a la reforma con sus mismas armas. Sostendrían una discusión con Zwingli y, encargándose de los asuntos, se asegurarían el triunfo al elegir no solo el lugar del combate, sino también los jueces que debían decidir entre los disputadores. Si lograban por una vez tener a Zwingli en su poder, tendrían mucho cuidado de que no se les escapase. Una vez acallado el jefe, todo el movimiento sería pronto aplastado. Este plan, por supuesto, se mantuvo en la mayor reserva. Se dispuso que la discusión se realizará en Baden, pero Zwingli no concurrió. El Consejo de Zúrich, sospechando los designios de los papistas y advertido por las ardientes hogueras encendidas en los cantones papistas para los confesores del Evangelio, no permitió que su pastor se expusiera a ese peligro. En Zúrich él estaba listo para recibir a todos los partidarios de Roma que éste pudiera enviar, pero ir a Baden, donde poco antes se había derramado la sangre de los mártires por causa de la verdad, era lo mismo que exponerse a una muerte segura.
Ecolampadio y Haller fueron elegidos para representar a los reformadores, en tanto que el famoso Dr. Eck, sostenido por un ejército de sabios doctores y prelados, era el campeón de Roma. Aunque Zwinglio no estaba presente en esa conferencia, ejerció su influencia en ella. Los secretarios todos fueron elegidos por los papistas y a todos los demás se les prohibió tomar notas, so pena de muerte. A pesar de esto, Zwinglio recibía cada día un relato fiel de cuanto se decía en Baden. Un estudiante que asistía al debate escribía todas las tardes cada argumento que había sido presentado ese día. Otros 2 estudiantes se encargaban de llevar a Zwinglio esos papeles, junto con cartas de Ecolampadio. El reformador contestaba dando consejos y sugerencias. Escribía sus cartas por la noche y por la mañana los estudiantes regresaban con ellas a Baden. Para burlar la vigilancia de la guardia en las puertas de la ciudad, esos mensajeros llevaban en su cabeza canastos con aves de corral, de modo que se los dejaba entrar sin inconveniente alguno. Así sostuvo Zwinglio la batalla contra sus arteros antagonistas. Miconio decía: ha trabajado más al meditar y desvelarse y al transmitir sus opiniones a Baden de lo que hubiera hecho si disputaba en persona en medio de sus enemigos. Los romanistas, engreídos con un triunfo anticipado, habían llegado a Baden luciendo sus más ricas vestiduras y brillantes joyas. Banqueteaban sibaríticamente, cubrían sus mesas con las viandas más preciadas y delicadas, y con los vinos más selectos aliviaban la carga de sus obligaciones eclesiásticas con diversiones y parrandas. Los reformadores presentaban un pronunciado contraste y la gente los miraba casi como una compañía de pordioseros, cuyas comidas frugales los detenían muy poco frente a la mesa. El mesonero de Ecolampadio, que tenía ocasión de espiarlo en su habitación, le veía siempre ocupado en el estudio y en la oración, y contó, sumamente admirado, que el hereje era cuanto menos muy piadoso. En la conferencia, Eck subía altivamente a un púlpito espléndidamente decorado, en tanto que el humilde Ecolampadio, pobremente vestido, estaba obligado a sentarse frente a su adversario en una tosca plataforma. La voz ostentoria de aquel y la seguridad de que se sentía poseído nunca lo abandonaban. Su celo era estimulado tanto por la esperanza del oro como por la de la fama, porque el defensor de la fe iba a ser recompensado con una hermosa cantidad, y falta de mejores argumentos, recurría a insultos y aún a blasfemias. Ecolampadio, modesto y desconfiado de sí mismo, había rehuido el combate y entró en él con esta solemne declaración: no reconozco otra norma de juicio que la palabra de Dios. Si bien el carácter manso y de modales corteses demostró capacidad y entereza, en tanto que los romanistas, según su costumbre, apelaban a la autoridad de las tradiciones de la Iglesia, el reformador adhería firmemente a las Santas Escrituras. Dijo: en nuestra Suiza las tradiciones carecen de fuerza, a no ser que estén de acuerdo
con la Constitución. Ahora bien, en asuntos de fe, la Biblia es nuestra Constitución. El contraste entre ambos contendientes no dejó de tener su efecto. El razonamiento sereno y claro del reformador, el cual se expresaba con tan noble mansedumbre y modestia, impresionó a los oyentes, quienes vieron con desagrado las orgullosas pretensiones de Eck. El debate se prolongó 18 días. Al terminarlo, los papistas cantaron victoria con gran confianza. La mayoría de los diputados se puso del lado de Roma y la Dieta declaró la derrota de los reformadores y que todos ellos, con Zwinglio, su jefe, fuesen separados de la Iglesia. Pero los frutos de esa conferencia revelaron de qué lado estuvo el triunfo. El debate tuvo por consecuencia un gran impulso de la causa protestante y no mucho después las importantes ciudades de Berna y Basilea se declararon a favor de la reforma. Amén.